Normalmente, al encontrarnos con placas que específicamente se construyan a fin de la conectividad u objetivos en productividad, no es precisamente algo común. Son contados aquellos modelos que opten por la mejora de añadidos como USB 4, Thunderbolt o mayores avances dentro de la conectividad a Internet, y entre ello es desde donde partirían líneas como Creator de Asus o Aero para Gigabyte, donde por lo menos ante la presente generación de AMD veremos cómo Gigabyte también se saldría de este mercado, dejando una única alternativa en B650 y con ello un mercado libre dentro de X670, desde el cual la línea Creator de Asus dominaría. Y precisamente entre todo esto y a partir de este video estaremos analizando qué tan buena opción sería esa placa base a partir de cada una de las características suministradas y aquellas ventajas y desventajas que nos traería la misma para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset X670E y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporta procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 con un máximo de 128 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con sus frecuencias y por el chipset implementado, se limitarían las mismas hacia los 4800 MT sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 6400 MT. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicionales encontraremos 4 M.2, a través de los cuales tendremos dos conexiones de estas que nos llevarían a estar contando con el soporte de PCI Express 5.0, mientras que las dos conexiones restantes tendrían soporte sobre PCI Express 4.0. En relación a su formato, sí que se compartiría más la compatibilidad por lo menos desde los primeros 3 M.2, donde cada uno tendría compatibilidad a partir de tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. Por último, ese cuarto M.2 sí nos llevaría a tener compatibilidad de tarjetas desde el 2242 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar 3 PCI Express con formato X16. Las dos conexiones principales tendrían soporte en PCI Express 5.0. Sin embargo, tan solo la primera dentro de estas podría dar soporte ante esas 16 líneas disponibles, mientras que para el segundo PCI Express compartiría ancho de banda con el PCI Express principal y por ende, utilizar ambos en conjunto nos llevaría a que las dos conexiones pasen a correr por 8. Por otro lado, aquí el tercer PCI Express que encontraremos sí que contaría con el soporte de PCI Express 4.0 y correría por 2. Cada una de estas características estarían acompañadas junto al códec de audio de Supreme FX S1220A, así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se sacaría la tarjeta de receta 616, que nos va a estar suministrando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de esas conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 5 conexiones para ventiladores externos, un encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 3 USB 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión de tipo ERGB, y adicional a ello encontraríamos un encabezado para sensores de temperatura, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un DisplayPort, un HDMI, 7 conexiones a USB 3.2 de segunda generación tipo A, 2 conexiones hacia USB 4 de tipo C, una conexión hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, una conexión hacia un RJ45 de 10 GB, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 GB, una conexión hacia USB 2.0, 3 conectores de tipo jack y adicional a ello encontraríamos utilidades como BIOS Flatbed Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 18 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, con la cual encontraremos uno de los pocos modelos que se determina a fin de la conectividad. Desde lo mismo no propiamente descuidaría su URM, pero sí que su punto más fuerte vendría con complementos como USB 4, que difícilmente se encontrarían dentro de la gama y costo donde se ubica este tipo de modelos.
aunque sí que tendremos alternativas con las cuales comparar a la misma levemente por encima de su costo, como la línea Taishi, donde inclusive contaremos con un mejor balance en ese precio final a partir de esos productos. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Al ubicarnos sobre una placa como estas, debemos tener en cuenta que el fuerte que tendría la misma principalmente se haría sobre la conectividad. No por ello su VRM sería malo, pero no es el apartado que más se destaque ante modelos en su mismo costo. De esta manera contaremos con un diseño que nos llevaría a un total de 18 fases de alimentación, de lo que serían 16 para sus VCore más 2 para sus SOC. Desde la gestión de cada una de esas fases, nos encontraremos con el controlador central ASP2206, a través del cual se haría un manejo a cada una de esas fases en un diseño Tamit. De esta manera, una única señal sería gestionada a partir de 2 o más etapas y permitiría que en realidad el controlador tan solo tenga que operar en un modo de 8 más 2 para dar gestión al total de fases que describe. Ya de parte de sus MOSFET, nos encontraríamos con piezas de Monolithic Power MP86992, las cuales contarían con una capacidad hasta 70 A, así como Smart Power Stage, dejando así un manejo en teoría por parte de sus VCore de hasta 1120 A. Con todo ello, básicamente encontraremos un VRM que se compararía directamente con modelos como A-Gaming dentro de Asus, que aportaría exactamente el mismo diseño, Aorus Elite y Tomahawk, que aunque cambiasen de componentes, sus bases son bastante similares, además de otras alternativas en B650, como A-Gaming, que nos da exactamente el mismo diseño, y Carbon, que inclusive se situaría levemente por encima de estas alternativas, lo cual ya nos describe de por sí que para nada es un mal diseño, pero tampoco es el de mayor gama con el que podemos hacernos. Eso sí, alternativas como esta Creator y el resto de modelos mencionados son placas donde sin problema alguno podremos utilizar inclusive los procesadores de mayor gama de la generación, e inclusive a partir de los mismos realizar modificaciones en overclock. Pero sí que evidentemente, bajo el aumento de sus frecuencias y la propia estabilidad de estas modificaciones, es desde donde relucirían alternativas por encima de esta gama. Aunque aún ante lo mismo, probablemente en un uso común, sería raro el que vayas a tener algún problema a partir de este diseño. ¿Con qué ventajas nos vamos a encontrar? Referirnos a una placa como esta siempre nos va a conducir hacia una alternativa con la cual vamos a poder obtener sobre todo mejoras a partir de la conectividad y a fin de lo que serían escenarios de productividad, y con ello precisamente viene su mayor ventaja, que sería estar disponiendo de USB 4 a partir de esas dos conexiones que se representarían sobre su backplate, desde lo que sería el controlador JH8540. Con esto no solo haremos paso a una transmisión de datos que alcanzaría los 40 GB por segundo, sino que también tendríamos la posibilidad de sumar monitores con estas conexiones, en uno desde 8K o dos inclusive en 4K, así como la utilización de tabletas gráficas, además de más aplicaciones que inclusive llevarían a disponer sobre carga rápida a través del mismo. Dicho apartado, que sería prácticamente un equivalente a Thunderbolt 4 con mínimas reducciones, sería la principal característica al momento de optar por esta placa base. Si dicho añadido no constituye tu razón principal para acceder por la misma, probablemente te resulte más conveniente otras alternativas. Asimismo, y a pesar de tener menor relevancia, veríamos otros apartados que también se destacarían con esta, como por ejemplo el también estar contando con un encabezado interno en USB tipo C, con la mejor versión en USB 3.2 de segunda generación por 2, con el cual se aportaría carga rápida para esa conexión, suministrando así 60 watts. De igual manera veremos cómo se consigue una buena base sobre la conectividad para internet, principalmente por esa conexión dual RJ45, entre los 10 y 2,5 gigabits, así como el acompañamiento ante una conectividad inalámbrica que nos llevaría de esta manera hacia Wi-Fi 6E. Y desde acá, el resto de añadidos cada vez comenzarían a ser más comunes, sobre todo ante la gama propia donde se ubicaría esa placa. Probablemente tan solo faltaría tener en cuenta el que realmente se nos da una buena representación ante la conectividad general que encontraremos, por lo menos desde el lado de las conexiones a USB, y desde donde damos paso hacia muy buenas versiones de aquellas conexiones para USB tipo A, así como extras en USB tipo C para ese backplate, que también nos dispondrían de las mejores versiones para esos conectores. Y por último, probablemente su estética sea la incorporación final que se debería considerar ante la elección de la misma, y desde la cual realmente se desprende una buena identidad que remarcan este modelo dentro del resto de opciones en el mercado. Fuera de ello, evidentemente hay buenos añadidos, el que tengamos 3 conexiones distintas en PCI Express 5.0, así como una buena representación de parte del VRM, pero todo ello es común dentro de esta gama y costo de esta placa, por lo que realmente tampoco es desde donde me apegaría si es que optásemos por este modelo.
por lo que nuevamente nos devuelve a que USB 4, la doble conexión para RJ45, su conexión con carga rápida para USB tipo C hacia el gabinete y la propia estética sean los principales apartados por los cuales recomendaría esta placa base. ¿Con qué desventajas nos vamos a encontrar? En principio tendremos que tener en cuenta que se harían algunos mínimos problemas por anchos de banda compartido entre conexiones con esta placa. De esta manera, el tercer M.2 y el tercer PCI Express con formato X16 compartirían ancho de banda, haciendo que en este caso la utilización de ambos en conjunto fuercen al M.2 principal a correr por 2, factor que, como te dije al inicio del video, también se repite para los PCI Express, con lo que básicamente la utilización de los dos PCI Express principales en conjunto forzarían a ambos a correr por 8. Lo cual no es extraño y tampoco siento que limite de más una placa base como estas, es más una apreciación a tener en cuenta. Además de esto, se podría cuestionar que el códec de audio posiblemente podía mejorar, o por lo menos traer consigo conexiones para audio óptico, que por lo menos para la línea de placas que representaría llegaría a ser bastante óptimo. Pero fuera de ello, no hay demasiado a mencionar realmente, puesto que es una placa muy específica. No hay otra alternativa precisamente con la que podamos comparar directamente a este modelo, como para cuestionar aspectos como su costo o algunas características. Antiguamente la línea Vision o Aero eran las alternativas con las que se hacía frente a modelos como estos, pero por lo menos hoy en día no han dado salida al mercado. Una opción sería complementar placas de menor gama como puede ser X670E TOF con tarjetas externas, pero inclusive ante este escenario llegamos a costos más altos comprando ambos productos por separado y encima perdemos algunas características, por lo cual los únicos modelos con los cuales cuestionar a la misma son aquellas alternativas que también añaden USB 4 de base, dentro de los cuales primero tendremos la propia Creator para B650, lo cual es casi a medias el uso de esta conexión, puesto que aunque se nombra como USB 4, una de esas conexiones realmente se ven más limitadas, y por otro lado veríamos a Type-C en B650 y X670, que sí nos dan la misma base de Creator, pero por una parte en B650 se quita un M.2 y desde X670 tenemos un mayor costo. Eso sí, también obtenemos mejoras como un códec de audio de mayor gama y un URM entre los mejores del mercado. Y realmente aquella X670E Type-C es la única a cuestionar una alternativa como Creator, ya que la diferencia por costo no será tanta, y sí que obtenemos mejoras a mayor proporción de las de Creator, pero aún ante ello, ante la poca cantidad de alternativas que añade USB 4 de forma nativa, en este rango de precio tendremos a la final un modelo poco cuestionable, teniendo en cuenta las pocas opciones con las que se podría rebatir a la misma. En conclusión, como hemos visto a través de este video, el disponer de una placa como Creator nos lleva hacia un modelo prácticamente único para esta generación, donde como te he dicho no es una placa que por ejemplo podría brillar por URMs, pero sí es una alternativa con la cual no tendremos ningún problema, aunque un procesador dentro de la mayor gama en el mercado. Y aún teniendo en cuenta esto, realmente ni consigue ser lo más importante si optásemos por esta placa base, siendo precisamente aquella conectividad la que evidentemente más se destacaría, y sobre todo ante dos añadidos principales, USB 4 y las conexiones duales en RJ45. Aquellos dos apartados sí que se podrían encontrar, pero desde modelos que fácilmente duplicarían su costo y ante aquellas representaciones topes de gama en el mercado. Desde la propia gama de este modelo es prácticamente imposible de que se vean estos dos añadidos en conjunto, lo cual es debido, sin lugar a duda, ante la poca cantidad de alternativas realmente determinadas en la conectividad para esta plataforma, siendo precisamente Asus y líneas como esta Creator de las pocas opciones que nos llevarían hacia la suma de añadidos como estos. Y ahí prácticamente no hay mucho más a decir. Si son necesarios dichos añadidos para ti, es básicamente imposible por lo menos a día de hoy encontrar otra alternativa a partir del mismo costo que nos llegue a brindar estos añadidos, y por ende realmente es una opción que recomiendo siempre y cuando necesites de USB 4 principalmente. De hecho, la única alternativa por fuera de esta, en cuyo caso de necesitar ese apartado, la veríamos desde X670E Type-C, que aumenta levemente sus costos. Tan solo tenemos una conexión hacia RJ45, pero sí que tenemos USB 4, un URM tope de gama para la generación, un mejor códec de audio, así como una estética más marcada, y que realmente la vuelven más consecuente con su precio, y diría que valdría la pena por aquel costo extra. Pero aún ante ello, no le quita el que Creator siga manteniendo una competencia tan reducida como para que siga siendo una opción completamente recomendable si es que llega a ser necesario USB 4 de forma nativa. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.